Hay familias que México no solo admira, hay familias que México necesita, familias que representan algo que el país quiere creer de sí mismo, que las raíces importan, que la tradición se puede pasar de padres a hijos sin que se rompa, que el orgullo ranchero y la disciplina del trabajo pueden sostenerse intactos generación tras generación. La familia Aguilar es esa familia. Lo fue durante décadas. Y en muchos sentidos lo sigue siendo. Pero detrás de la imagen que construyeron con tanto cuidado, los charros, los caballos, el rancho en Zacatecas, las voces que se transmiten como herencia biológica, hay una historia más complicada, más humana, más real. Hay un hijo que no siguió el camino. Hay una fractura generacional que los comunicados oficiales nunca describieron con exactitud. Hay una nieta que en 2024 se convirtió en el centro del escándalo más comentado del año en la música latina, y cuya historia dice tanto sobre el apellido como las canciones que ese apellido ha producido durante 70 años. Hay una abuela que tuvo hijos que no se conocían entre sí. Un patriarca enterrado en su rancho como él quiso, cuya muerte fue el momento más colectivo de duelo que la música ranchera ha vivido en el siglo XXI. Y hay una dinámica familiar interna que la pantalla nunca mostró con claridad. Esto no es un ataque a los Aguilar, es el otro lado de la historia que ellos mismos construyeron. Y toda historia tiene un otro lado. José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza nació el 17 de mayo de 1919 en Villanueva, Zacatecas. Creció en la hacienda de Tayahua, en una propiedad que su familia llevaba poseyendo desde el siglo XIX. Era un mundo de tierra, caballos y trabajo duro, pero también era un mundo con música. Su madre, Ángela Márquez Barraza, cantaba en el coro de la iglesia de Villanueva, y fue ella a quien Antonio atribuyó siempre su vocación. Lo que pocos recuerdan es que Antonio Aguilar no nació queriendo ser el charro de México. Quería ser cantante de ópera. En su juventud se fue a Hollywood a estudiar actuación y canto clásico, y durante años alternó boleros, arias de ópera y canciones populares. Fue en Puerto Rico, en los años 40, cuando el músico Rafael Hernández le dijo algo que cambiaría la dirección de toda su carrera. Su voz se prestaba para la música ranchera, para la voz que viene de la tierra y no de los conservatorios. Regresó a México en 1945 y comenzó a transformarse. El traje de charro, los caballos, el rancho, todo eso vino después, como construcción deliberada de una identidad que no era solo artística, sino política. El charro de México era una declaración sobre lo que México quería hacer ante sí mismo y ante el mundo. En 1950, Antonio Aguilar comenzó a cantar en la XEW, la estación de radio más poderosa de México y América Latina. Ahí conoció a Guillermina Jiménez Chaboya, que cantaba bajo el nombre artístico de Flor Silvestre. Ella ya era figura establecida. Él era el recién llegado con voz extraordinaria y presencia que llenaba cualquier espacio. La historia de cómo se enamoraron es una de las más contadas en el espectáculo mexicano, pero lo que se cuenta menos es lo que cada uno arrastraba cuando se encontraron. Flor Silvestre llegó a esa relación con un matrimonio roto y 2 hijos, Francisco y Marcela Rubiales, con el locutor Paco Malgesto, que le habían sido prácticamente arrebatados por las batallas legales de su divorcio. Antonio Aguilar había estado casado brevemente con la actriz Otilia Larrañaga. Ninguno llegó al otro sin historia. Se casaron por el civil en 1959. Su hijo mayor, Antonio Aguilar Jr., nació en 1960. El menor, que el mundo conocería como Pepe Aguilar, nació en San Antonio, Texas, en 1968. 8 años de diferencia entre los 2 hijos. 8 años que, con el tiempo, resultarían ser mucho más que una cuestión de fechas. Antonio Aguilar construyó en Tayahua, Zacatecas, el rancho El Soyate. No era solo una propiedad. Era el símbolo físico de todo lo que el apellido representaba.
Cada ladrillo, según él mismo dijo en más de una entrevista, era una canción que le dedicaba a Flor. El rancho tenía caballos, toros, corrales, espacios para los espectáculos de charrería que Antonio organizaba y que llevaron la cultura mexicana a Estados Unidos, Europa y América Latina. Durante décadas, el Soyate fue el corazón de la familia, el lugar donde los hijos aprendieron a montar, donde las reglas de la casa eran las del charro: disciplina, respeto, trabajo, y también el lugar donde la imagen pública y la vida privada convivían con una tensión que solo las familias con esa carga de expectativa conocen de verdad. La carrera de Antonio Aguilar es, en términos de volumen, una de las más prolíficas que ha producido el espectáculo latinoamericano. Más de 150 películas, la mayoría protagonizadas, escritas o producidas por él mismo, más de 160 álbumes, más de 25 millones de copias vendidas en todo el mundo. Pero los números no explican la dimensión cultural del fenómeno. Antonio Aguilar no era solo un artista, era una tesis sobre lo que significa ser mexicano. Sus charros, sus caballos, sus corridos de revolucionarios y villanos del norte, su voz que sonaba como si viniera de la tierra antes de haber pasado por ningún estudio de grabación. Todo eso construyó una versión de México que millones de personas, en México y en la diáspora en Estados Unidos, abrazaron como propia. En 1974, Antonio Aguilar llenó el Madison Square Garden de Nueva York en 6 noches consecutivas. Fue el primer artista hispano en lograr eso. No lo hizo con espectáculo tecnológico ni con producción de Hollywood. Lo hizo con charros a caballo, con banda, con la música que los migrantes mexicanos llevaban en la memoria y no encontraban en ningún otro escenario de esa ciudad. Sería un error contar la historia del apellido Aguilar sin entender que durante décadas fue tanto el apellido de él como el de ella. Flor Silvestre no fue la sombra del charro de México. Fue su igual artístico, su contraparte en cientos de películas y discos, la voz femenina que equilibraba lo que Antonio representaba. Lo que Flor Silvestre construyó para llegar a ese lugar es una historia de resiliencia que la industria del entretenimiento nunca reconoció completamente. Llegó a Antonio Aguilar cargando el dolor de un divorcio donde los tribunales le habían dado la custodia de sus hijos, Francisco y Marcela, a Paco Malgesto, y donde verlos se convirtió en un acto que tenía que hacer a escondidas durante años. Cuando finalmente pudo normalizarlo, ya habían perdido años que no volvieron. Antonio Aguilar los integró a la familia con una generosidad que la propia Flor agradeció públicamente. «Mi marido los quiere como a Pepe y Toño», dijo en más de una ocasión. Pero la integración tuvo sus tiempos y sus tensiones, como todas las familias ensambladas tienen, especialmente cuando los hijos son de padres distintos que no se llevan bien entre sí. Antonio Aguilar entendía el poder de la imagen mejor que casi nadie en su generación. El rancho, los caballos, el traje de charro, la familia unida, todo eso era real, pero también era construcción. Era una marca antes de que existiera la palabra marca en el sentido moderno. Esa construcción tenía reglas, lo que se mostraba y lo que no se mostraba, lo que se decía en público y lo que se guardaba para adentro. Y esas reglas, con el tiempo, se transmitieron a la siguiente generación como parte del apellido. Junto con la voz y los caballos, los Aguilar heredaron el saber que hay cosas que se cuidan en privado, aunque el mundo entero las sepa. Antonio Aguilar Jr. nació en 1960. Pepe nació en 1968. 8 años entre ellos. En términos de la industria, de la imagen familiar y de las expectativas del apellido, esos 8 años fueron un abismo. Antonio Jr. creció en el periodo de máximo esplendor del padre, cuando el charro de México estaba en su cúspide y cada aparición era un acontecimiento. Heredó la voz, el parecido físico, es casi idéntico a su padre. Y también la presión de ser el primogénito del apellido en un momento en que ese apellido era sinónimo de grandeza.
Su debut como actor llegó en 1972, con 12 años, en La Yegua Colorada. Su primer álbum de estudio llegó 22 años después, en 1994, producido y dirigido por su hermano menor Pepe. Esa cronología dice algo que pocas entrevistas han dicho con claridad. Pepe Aguilar llegó antes que su hermano mayor al éxito musical. No porque tuviera más talento necesariamente, sino porque llegó en el momento justo, con la producción adecuada y con una visión más clara de cómo adaptar el apellido a los tiempos que cambiaban. La música de Pepe Aguilar es ranchera, pero con producción contemporánea, con crossover al pop y al country latinoamericano. Eso no era lo que Antonio Jr. tenía ni lo que el padre había construido. La relación entre los dos hermanos es, según quienes los conocen, genuinamente buena, pero la comparación implícita que el apellido impone sobre ellos, la misma que impone sobre todos los hijos de familias con ese nivel de peso simbólico, no desaparece porque la relación sea buena. Simplemente aprenden a convivir con ella. Pepe Aguilar se casó joven por primera vez. De esa relación con Carmen Treviño nació José Emiliano Aguilar Treviño, una relación que terminó y que dejó un hijo que crecería en los márgenes de la imagen pública de la dinastía. No en el escenario, no en las giras, no en las portadas de las revistas donde aparecían Ángela y Leonardo. Emiliano creció con el apellido pero sin el camino trazado. No era el hijo que iba a cantar ranchero. No era el hijo que iba a llevar el traje de charro. No era el hijo que iba a representar la continuación de la línea que su abuelo había trazado. Y esa distancia entre lo que el apellido esperaba y lo que él quería hacer generó una fractura que se hizo visible de la manera más dolorosa posible. Pepe también tiene otros hijos fuera de los que aparecen en los escenarios. Annelise Aguilar, que ha elegido mantenerse alejada del espectáculo. En la dinámica de las grandes familias artísticas, los hijos que no siguen el camino artístico son los más vulnerables. Tienen el apellido sin tener la protección que da la visibilidad pública gestionada. El 14 de marzo de 2017, en la garita de San Isidro, en la frontera entre Tijuana y San Diego, agentes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvieron un vehículo. En el maletero encontraron a 4 personas de nacionalidad china sin documentos para cruzar legalmente a Estados Unidos. El conductor era José Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar. Tenía 24 años. El cargo fue tráfico de personas. Emiliano se declaró culpable. El juez Michel D. Denbin de la Corte del Distrito Sur de California dictaminó 3 años de libertad condicional y 6 meses en una clínica de rehabilitación por dependencia a sustancias controladas. No pisó la cárcel, aunque sí estuvo detenido durante aproximadamente un mes mientras se resolvía el proceso. Pepe Aguilar estuvo presente en la audiencia de sentencia y habló ante los medios con una honestidad que pocas veces se ve en el espectáculo mexicano cuando se trata de los fracasos de los hijos. Hay una felicidad tremenda de que mi hijo no esté en la cárcel y una responsabilidad enorme de apoyarlo. Sigue con su vida, está trabajando, estudiando, retomando su vida. Lo que Pepe no dijo en esa declaración, pero que el contexto dejaba implícito, es que el apellido que durante décadas había representado la familia perfecta, los valores del charro, la disciplina del rancho, acababa de aparecer en los registros judiciales de una corte norteamericana en el peor caso posible, su hijo mayor encarando cargos federales. Emiliano Aguilar habló años después sobre esa experiencia en un podcast, con una franqueza que resulta tanto perturbadora como honesta. Dijo que durante el tiempo que estuvo detenido le gustó el ambiente de la cárcel, que se sentía cómodo ahí, y que fue su propia inmadurez la que lo llevó a tomar decisiones que podrían haberle costado décadas de su vida. Las autoridades le ofrecieron reducir sustancialmente su condena si entregaba información sobre las redes con las que operaba. Se negó. Después del proceso judicial, Emiliano pasó un periodo de distanciamiento real de su padre. No se hablaban,
no aparecían juntos. La familia pública de los Aguilar, la que sale a los escenarios, la que firma discos, la que aparece en los premios Grammy Latinos, seguía siendo Pepe, Ángela y Leonardo. Emiliano no estaba en esa imagen. La reconciliación fue gradual y nunca fue declarada formalmente. Emiliano comenzó a trabajar en la producción de las giras de su padre. Las fotografías de familia empezaron a incluirlo otra vez. En 2024, Pepe Aguilar compartió en redes una fotografía de sus 4 hijos juntos en una comida. Era un mensaje sin texto, pero con un significado que cualquiera que hubiera seguido la historia podía leer. Emiliano eligió el rap, no el regional mexicano. Tatuajes en el rostro que luego se quitó. Un camino que no tiene nada que ver con el rancho de Zacatecas, y sin embargo el apellido lo sigue. Para bien y para mal, el apellido Aguilar es lo primero que cualquier presentador dice cuando habla de él. Y es lo primero que cualquier periodista escribe cuando cubre sus actividades. Flor Silvestre murió el 25 de noviembre de 2020, a los 90 años de edad, por complicaciones derivadas de un cuadro de tifoidea. Su muerte fue, como la de Antonio 13 años antes, un momento de duelo colectivo para México. Pero Flor Silvestre tuvo 5 hijos, 2 con Paco Malgesto, Francisco y Marcela Rubiales, que no formaron parte de la imagen pública de la dinastía durante décadas. Tuvo también una hija de una relación anterior a Malgesto, Dalia Inés Nieto. Y luego Antonio Jr. y Pepe con Antonio Aguilar. El divorcio de Flor con Malgesto fue brutal en sus términos judiciales. Él obtuvo la custodia y no le permitía verlos con regularidad. Ella los veía a escondidas. Esa herida, la de no poder criar a sus hijos mayores, es algo que Flor mencionó en entrevistas de manera ocasional, sin explotarla dramáticamente, con la contención que la imagen pública del apellido requería. Pero estaba ahí. No desaparece porque no se hable de ella. En medios del espectáculo mexicano se ha hablado durante años de tensiones entre Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar sobre el manejo del legado artístico de su padre y sobre las decisiones relacionadas con el rancho El Soyate. Ninguno de los 2 hermanos ha confirmado ni desmentido públicamente la existencia de esas tensiones con detalle. Lo que sí es verificable es que las apariciones conjuntas de los 2 hermanos en eventos relacionados con el legado de su padre han sido menos frecuentes de lo que la narrativa de familia unida sugeriría. Majo Aguilar, hija de Antonio Jr., confirmó públicamente en una entrevista en 2024 que no tiene una relación activa con su tía Ángela Aguilar ni con su tío Pepe Aguilar. No tenemos una relación, dijo con una sencillez que resultó más elocuente que cualquier declaración larga. Es la primera vez que un miembro de la tercera generación de los Aguilar reconoció abiertamente una fractura familiar que hasta entonces solo circulaba como rumor en la prensa del corazón. Ángela Aguilar nació en 2003 en Los Ángeles, California. Su padre es Pepe Aguilar. Su madre es Annelies Álvarez Alcalá. Creció en el rancho El Soyate y en California, en el tránsito entre 2 países que define a mucha de la familia Aguilar desde que Antonio padre comenzó a llevar la música mexicana al norte. A los 9 años cantó por primera vez en público. A los 15, en 2018, lanzó su primer álbum en solitario. A los 18 ya tenía nominaciones al Grammy y al Grammy Latino. En 2024, con 21 años, era la figura más visible de la tercera generación de los Aguilar y probablemente la artista de música regional mexicana más reconocida internacionalmente de su generación. La imagen que proyectaba era cuidadosamente consistente con el legado del apellido. Orgullo mexicano, respeto por los mayores, amor al rancho, la continuación natural de lo que su abuelo había construido. Era la historia perfecta de un apellido que se transmite intacto. En mayo de 2024, el cantante Cristian Nodal anunció el fin de su relación con la cantante argentina Katsu, con quien tenía una hija recién nacida, Inti. En junio, apenas semanas después,
Nodal confirmó una relación con Ángela Aguilar. En julio, la pareja se casó en una ceremonia civil íntima. La velocidad de esos eventos, ruptura, nueva relación, matrimonio, en el lapso de 2 meses, generó en redes sociales una reacción de una intensidad que pocas figuras del entretenimiento latinoamericano han experimentado. Millones de personas señalaron que los tiempos no cuadraban, que la relación de Nodal con Ángela había comenzado cuando él todavía estaba con Cazzu, que la madre de su hija se había enterado de la nueva relación al mismo tiempo que el público. Cazzu respondió en una entrevista posterior con una frase que se viralizó. Existió la pregunta, refiriéndose a sus sospechas antes de la ruptura oficial. Nodal, en una entrevista extensa con la periodista Adela Micha, ofreció una cronología que, según él, explicaba todo, pero que los usuarios en redes sociales señalaron que tampoco cerraba completamente. Terminé con Cazzu el 8 de mayo. El 14 de mayo ya estaba besando a Ángela, dijo. No era la línea de tiempo que exoneraba a nadie. Ángela Aguilar respondió en una entrevista con ABC News, con una declaración que intentó resolver el escándalo, pero que, según muchos, lo amplificó. Todos los involucrados estaban conscientes de lo que pasaba. La frase fue interpretada de maneras opuestas. Para sus defensores era una aclaración honesta. Para sus críticos era la confirmación de lo que sospechaban. En septiembre de 2024, Ángela Aguilar asistió a los Kids' Choice Awards de Nickelodeon en México. Fue abucheada, no como un episodio aislado de unos pocos. Fue una ovación invertida que se escuchó clara en la transmisión. Una candidatura para un reconocimiento público generó una campaña de recogida de firmas en redes para que no se le concediera. Para la familia Aguilar, que había construido su imagen sobre la admiración sin fisuras del público mexicano, esas imágenes fueron algo cualitativamente distinto a cualquier crítica anterior. Nunca se había visto a un miembro de la familia en esa situación. El apellido que durante 3 generaciones había representado el amor del público se encontraba de frente con su contrario. Pepe Aguilar respondió a los medios en varias ocasiones con un modelo de comunicación que refleja perfectamente la cultura del apellido. Ni confirmar todo ni negar todo. Defender a su hija con lealtad absoluta, pero sin dar detalles que extendieran la conversación. Era el mismo modelo de comunicación que Antonio Padre había usado durante décadas, proteger lo privado con el silencio selectivo. En una ocasión, cuando una reportera lo presionó con preguntas sobre las críticas a su familia, Pepe Aguilar la confrontó en vivo con una dureza que generó tanto debate como el escándalo mismo. No miento, no calumnio, le dijo. Era la doctrina Aguilar en 4 palabras. En redes sociales ha circulado desde 2024 un relato atribuido a una empleada de un cine en Monterrey, que afirma haber visto a Nodal y Ángela juntos en mayo de 2024, durante el periodo en que él todavía mantenía su relación pública con Cazzu. El relato se difundió ampliamente y no ha podido ser verificado de manera independiente por ningún medio de comunicación formal. Ni Ángela ni Nodal lo han confirmado ni desmentido directamente. Permanece en el espacio de los rumores que no se pueden probar, pero tampoco eliminar. Se ha hablado en medios del espectáculo de que la boda de Ángela y Nodal ocurrió en Roma antes de lo que se anunció públicamente, posiblemente en una ceremonia simbólica en mayo o junio de 2024, antes de que se anunciara formalmente el noviazgo. Nodal lo confirmó indirectamente en una entrevista posterior al señalar que se casaron el 29 de mayo en una ceremonia íntima, el mismo mes en que terminó su relación con Cazzu. Las implicaciones de esa cronología siguen siendo objeto de debate público. El 5 de junio de 2007, Antonio Aguilar fue internado en un hospital de la Ciudad de México con una infección pulmonar. Tenía 87 años. Su condición de salud había comenzado a deteriorarse en 2003, cuando le colocaron un marcapasos.
Los 14 días de hospitalización fueron una agonía colectiva transmitida en tiempo real por los medios mexicanos. El 19 de junio de 2007, a las 11:45 de la noche, el médico Jaime Arriaga confirmó su muerte. Había fallado multiorgánicamente, dijo el doctor. Un desgaste total que el cuerpo no pudo sostener más. Tenía 88 años. El funeral fue lo que su vida había sido: colectivo, musical, zacatecano. Lo velaron en Bellas Artes, lo trasladaron a Zacatecas, donde recibió honores en la Catedral Basílica. El cortejo fúnebre llegó al rancho El Soyate, acompañado de cientos de personas que no habían sido convocadas por nadie, y que simplemente siguieron a su ídolo hasta el final. Vicente Fernández, Pedro Fernández, Guadalupe Pineda estuvieron presentes. Sus restos descansan en el rancho donde construyó cada ladrillo dedicándolo a Flor. Flor Silvestre sobrevivió a su marido 13 años. Murió el 25 de noviembre de 2020, durante la pandemia, a los 90 años. El mundo estaba confinado y el duelo fue más silencioso de lo que su vida había merecido. Pepe Aguilar es hoy el administrador principal del apellido. Toma las decisiones sobre las giras, sobre las colaboraciones, sobre qué se graba y qué no se graba bajo la marca Aguilar. Es también el productor de sus hijos y, en cierta medida, el editor de la narrativa pública de la familia. Esa posición es poderosa, pero también es costosa. Tomar decisiones sobre el legado de un apellido que pertenece a más personas que solo a uno genera conflictos que ninguna buena relación familiar puede evitar completamente. Las ausencias de ciertos miembros de la familia en ciertos eventos, las reconciliaciones que ocurren y las que no ocurren, la presencia de unos hijos en los escenarios y la ausencia de otros, todo eso es el resultado de decisiones que alguien tiene que tomar. Ángela y Leonardo Aguilar son la representación más visible de la tercera generación. Ambos nacidos en Estados Unidos, ambos mexicanos por identidad y elección, ambos artistas desde niños. Leonardo lleva el nombre del apellido con más discreción que su hermana, construyendo una carrera que tiene sus propios ritmos y que no depende completamente de la visibilidad de Ángela. Ángela, después del escándalo de 2024, siguió trabajando. Los Grammy Latinos de ese año la mostraron en la alfombra roja con Nodal. La carrera no paró. El escándalo generó más streams, más portadas, más conversación. En la economía de la atención del siglo XXI, el escándalo tiene un costo reputacional, pero también tiene un precio de mercado. La familia Aguilar lleva décadas manejando la atención pública. Saben cómo funciona. Majo Aguilar, hija de Antonio Jr., representa la parte del apellido que carga con sus ventajas y sus costos sin tener la misma plataforma que sus primos. Su carrera musical avanza con un perfil más independiente, sin la maquinaria de producción de Pepe Aguilar detrás. Y fue ella quien en 2024 hizo la declaración más honesta sobre el estado real de la familia, que no tiene relación con Ángela ni con su tío Pepe. Esa frase, dicha sin dramatismo, sin acusación, solo como descripción de un hecho, es quizás la imagen más fiel de lo que el apellido Aguilar es en realidad. Una familia con un legado enorme, con talento genuino en 3 generaciones y con las fracturas que inevitablemente produce el peso de ser ese apellido. En el ambiente del espectáculo mexicano se ha hablado de que la relación entre Antonio Aguilar Jr. y su hermano Pepe, en lo relacionado al manejo del legado de su padre, no siempre ha sido armónica, y que hubo conversaciones sobre el rancho El Soyate y su administración que no fueron sencillas. Ninguno de los dos lo ha dicho públicamente con claridad. Lo que sí está documentado es que las apariciones conjuntas de los dos hermanos, en el contexto del aniversario de la muerte de su padre o de eventos relacionados con el legado, han sido menos frecuentes de lo que la narrativa de la familia perfecta implicaría. Hay una fotografía que la propia Ángela Aguilar compartió en 2018 en el video de Cielo Rojo.
Ella visita el rancho El Soyate y camina por sus corredores, cuyas paredes están cubiertas de fotografías de Flor Silvestre cuando era joven. Al final del video, abraza a su abuela, que le regala algo. Es una imagen de continuidad perfecta. La nieta que recibe el legado de la abuela, en el mismo rancho donde se construyó todo. Eso también es real. No lo inventaron para la cámara. El afecto es genuino, el rancho existe, las fotografías en los corredores existen, la transmisión de algo de generación en generación ocurre de verdad. Pero la misma Ángela que abrazó a su abuela en ese video es la que 2 años después de la muerte de Flor, se convirtió en el centro del escándalo más comentado del año. La misma familia que construyó su imagen sobre la unidad es la que tiene miembros que dicen públicamente que no tienen relación entre sí. El mismo apellido que representa la disciplina y los valores del charro es el que aparece en registros judiciales de una corte norteamericana. ¿Eso lo hace menos real? No. Lo hace más humano. Los Aguilar no son la imagen perfecta que durante décadas proyectaron. Son una familia con 3 generaciones de talento genuino, con fracturas reales, con hijos que no eligieron el camino esperado, con escándalos que nadie planeó, con pérdidas que dolieron más de lo que ningún comunicado de prensa podía expresar. Antonio Aguilar, padre, está enterrado en el rancho que construyó ladrillo a ladrillo. Flor Silvestre murió durante una pandemia que no le permitió el funeral que su vida merecía. Y el apellido que los dos construyeron sigue ahí, vivo, contradictorio, generando canciones y escándalos por igual. Eso es lo que hace a un apellido real. No que sea perfecto, sino que sobreviva a sus propias contradicciones. Eso es apellidos que hablan.